Bendiciones con todos. Tema 13. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Tola y Yair, séptimo y octavo juez. Y utilizamos Jueces capítulo 10, versículos del 1 al 5. El 1 al 5. Vamos a hablar de estos dos jueces, cuáles fueron sus acontecimientos. Primero vamos a hablar de Tola, el séptimo juez. Los filisteos y los amonitas oprimían a Israel. Miren, nuevamente regresaron a ese mismo ciclo de vida pecaminoso, porque se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios. Al parecer, Abimelech reinó por 2 o 3 años y logró cierta paz en esa parte de la tierra. Luego, la guerra civil estalló y Tola y Yair llegaron a ser los próximos jueces. Quizá usted nunca haya oído hablar de Tola, porque él no hizo nada notable. Leamos los primeros 2 versículos del capítulo 10, que dicen: Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, hombre de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en los montes de Efraín. Tola juzgó a Israel 23 años, murió y fue sepultado en Samir. Ahora, ¿qué hizo Tola? Murió y fue sepultado en Samir. Ni una sola cosa se registró como un logro de su gobierno. No hubo ni una sola cosa que se pudiera mencionar en cuanto a los hechos de este hombre. Desde el día que nació hasta el día que murió, todo lo que tenemos aquí podría leerse en su lápida, en su tumba: nació y murió. Nació y murió. ¿Qué les parece? 23 años reinó. No sabemos cómo fue su reinado, bueno o malo. Tal vez malo, porque si no se registrara. O a lo mejor no sabemos por qué. Dios no permitió que escribieran la historia de este hombre. Pero que nació y murió es lo que dice. Y que reinó 23 años. No tenemos más. Ahora leamos los versículos del 3 al 5 sobre Yair, el octavo juez. Vamos a ver qué pasó con Yair. Tras él se levantó Yair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Yair hasta hoy, los cuales están en la tierra de Galaad. Murió Yair y fue sepultado en Camón. ¿Qué les parece? Todo lo que se nos dice en cuanto a este hombre Yair es que tenía 30 hijos y que compró para cada uno de ellos un asno. ¿Qué espectáculo debe haber sido ese? Ver salir de Galaad a estos 30 muchachos montados en asno. Toda una cabalgata, ¿no es cierto? En su historia hay que notar 3 cosas. La primera es que vemos una prosperidad sin propósito. La segunda es que vemos una afluencia sin influencia. Y la tercera es que tenemos un ejemplo de un prestigio sin poder. En aquel entonces, tener un asno era una señal de prosperidad. Era la que denotaba la riqueza de un hombre. Por ejemplo, en el capítulo 5 de este libro de Jueces, versículo 10, leemos lo siguiente: Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Este versículo habla en cuanto a la alta sociedad o del orden establecido. El asno era señal de riqueza y era el animal sobre el cual montaban los reyes. Siempre ha surgido la pregunta de si en aquel entonces tenían caballos. En la escritura el asno era el animal de paz y el caballo era el animal de la guerra.
El caballo era un animal importado en aquella tierra, es decir, traído de otros países. Usted recordará que el Señor Jesucristo, por ejemplo, entró en Jerusalén montado en un asno. Nosotros entendemos mal lo que dice el profeta Zacarías capítulo 9 en su profecía del versículo 9 cuando dice: Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un burrito, hijo de un asna. Ahora, Zacarías no quiso decir que el Señor Jesús era humilde porque cabalgaba sobre un pollino, sino que era humilde a pesar del hecho de que cabalgara sobre un animal que solamente montaban los reyes. En realidad, si él no fuera rey, habría sido una presunción entrar en aquel día en Jerusalén sentado sobre un pollino y recibir la adulación y las hosanas de la multitud. Es obvio que Yair era un hombre de riqueza y prominencia para poder permitirse el lujo de tener 30 asnos, uno para cada hijo. Pero esta señal de un padre benévolo fue generoso y creemos que consintió y echó a perder a sus hijos. Les consiguió todo lo que querían tener. Vivieron rodeados de lujo. Ahora, ¿cuál era el propósito de estos asnos? ¿Trajeron acaso gloria a Dios estos asnos o hicieron que Yair fuera mejor juez? ¿Trajeron bendición al pueblo? No, de ninguna manera. Ahora, es verdad que no era malo tener asnos, pero tampoco era nada bueno que un hombre que ostentaba el cargo de juez pasara tanto tiempo ocupado en complacer a sus hijos. Y es importante que veamos esto. Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén sentado sobre un asno para cumplir la profecía y para presentarse como rey. Y le cantaron las hosanas. Las autoridades religiosas protestaron al entrar Cristo por las puertas de la ciudad, pero ninguno de los asnos de Yair, todo un despliegue de riqueza, jamás logró que los israelitas dirigieran una mirada a Dios. Más bien se apartaron de Dios. Yair es la descripción de una prosperidad sin propósito, y esto es algo peligroso. Vimos la misma situación en los días de Noé, cuando las personas vivían concentradas en la vida social. Esto también se demostraría en la historia de Salomón, cuando envió las naves para que la trajesen monos y pavos reales. Los pavos reales para embellecer los jardines y los monos para diversión de la gente. Hoy en día tenemos una prosperidad sin propósito. Permítanos preguntarle, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Es esta inútil? ¿Tiene un rumbo? ¿Tiene algún objetivo? ¿O es su vida aburrida? El Hamlet de la obra de Shakespeare dijo: cuán rancias, monótonas e inútiles son las cumbres del mundo. Lo que nos hace falta hoy es dirección y dimensión en nuestras vidas. Nos hace falta una causa, y la causa de Jesucristo todavía sigue siendo el desafío más grande que una persona puede tener. Este juez, Yair, fue un caso especial. ¿No le parece? Los tiempos de Yair también se caracterizan por un prestigio sin poder. Él era el hombre sobresaliente en la comunidad, pero el versículo 5 no habla de ningún monumento para Yair. Hasta fue sepultado en un sitio desconocido. Nunca realizó un acto notable, ni un hecho digno de mención. Nunca ganó una victoria. Tuvo 30 asnos, pero careció de poder espiritual. También nosotros vivimos en una época en la que la iglesia
hablando en términos generales, ha perdido su poder espiritual. Ya no predica la palabra de Dios, ya no hace discípulos. ¿Qué descripción aplicable a la actualidad tenemos de este hombre Yair? Es una descripción de muchos cristianos en la actualidad. Muchas de sus obras sirven de adorno, pero no tienen ningún poder en sus vidas. Tienen belleza exterior y prestigio, pero carecen de todo poder. Y así fue la vida de Yair. Su vida y su biografía pueden resumirse en las palabras: murió y fue sepultado. Si esta situación se parece a sus circunstancias personales, queremos decirle que su vida puede cambiar. La palabra de Dios hoy llega a usted con la advertencia del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, que dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cerca, y comprobará usted hasta qué punto y de qué manera Dios puede transformar su vida. Sí, ¿qué le parece? Es que es verdad, vivir una vida sin propósitos. Es más, olvidarse del propósito de Dios, el hacer discípulos, el proclamar su palabra para que el mundo venga a los pies de Cristo. Y como dijimos, insistimos, la iglesia hoy ha perdido ese poder. Vive como Yair, lleno de lujos, lleno de títulos, pero abandonado de Dios, separado de Dios. Y eso no puede ser posible. Yo creo que es tiempo de cambiar. Es tiempo de venir a los pies de Cristo. Es tiempo de alzar la mirada en lo alto, de decirle: Señor, yo te pido perdón porque me fui de tus caminos, me fui de tus redil, pero hoy quiero volver. Hoy quiero ser guiado por ti. Hoy quiero retomar la tarea de hacer discípulos. Hoy quiero hablar de tu palabra a toda mi familia, a mis amigos, a mis compañeros. Sepan que hay un Dios que lo dio todo para darnos vida eterna. Para usted que está escuchando la palabra de Dios, le presentamos la oración de fe. Sí. Para que usted venga a los pies de Cristo y se transforme, se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Cristo. Se convirtió usted en un hijo de Dios. Ahora venga la palabra de Dios. Medite en la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sí, estúdiela. Estúdiela. Pídele al Espíritu Santo que le ayude a aplicarla, que le ayude a predicarla. Alabe al Señor, cántele alabanza, dele gloria a su nombre. Y venga a la iglesia para aquí juntos seguir aprendiendo y poniendo en práctica estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra cada día nos enseña. Cada día nos enseña, Señor, esas verdades para que nuestras vidas tomen un rumbo diferente, el rumbo que tú quieres. Hoy hemos visto el testimonio de Tola y Yair, dos jueces que no hicieron nada realmente.
se llenaron de lujos, de riquezas, de hijos, pues no hicieron nada en favor del pueblo. No predicaron tu palabra, no enseñaron tu palabra al pueblo, Señor. Es lo que pasa hoy día también con los cristianos. Se han quedado mudos, se han quedado sumergidos en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus responsabilidades, pero han perdido el primer amor, han perdido el deseo de predicar tu palabra, el deseo de hacer discípulos, Señor. Y aquí estamos, Señor, para pedirte perdón por eso, Señor. Para pedirte que nos des otra oportunidad. Para pedirte que nos levantes con el poder de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo tome el control de esta carne rebelde, Señor. Y tu Espíritu Santo nos lleve a la obediencia. Tu Espíritu Santo nos lleve a vivir tu palabra. A llevar tu palabra, a ser discípulos, para que otros vengan también a los pies de Cristo. Oramos, Espíritu Santo, que lleves esta palabra por todos los lugares, que pongas el deseo en las personas de escucharla y una vez escuchada, ponerla en práctica, Señor. Que nos lleve a ser hombres y mujeres con desafíos, con deseo de hacer discípulos, Señor, con deseo de predicar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos mantenga calientitos, Señor. Y sabemos que si predicamos tu palabra, habrá cambios en la sociedad. Habrá cambios en los gobernantes. Que los gobernantes entiendan que sin la sabiduría tuya no podrán gobernar correctamente. Que entiendan que tienen que venir a tu palabra para que tu palabra les dé el conocimiento de la sabiduría para tomar las mejores decisiones, para hacer los mejores gobiernos, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y pedimos que la hagas germinar, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que otros conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.